Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a quedarse, que se animen a suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. También, si no se quieren perder ninguno de mis videos, pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así YouTube les va a avisar cada vez que yo subo uno nuevo. Bueno, también es muy importante que no se pierdan ningún minuto o segundo de este video o de los pasados, porque normalmente al principio, aquí al inicio, les explico cómo es que pueden quitar las letras, los subtítulos. Yo entiendo que muchas personas no saben hacerlo, por eso les explico. Los subtítulos son estas letritas que les aparecen aquí. Si ustedes no quieren que les aparezca aquí en la pantalla, le tienen que tocar a su pantalla. Toquen la pantalla y aquí se les va a abrir varias opciones. Hay un cuadrito aquí que dice doble C, o sea, una C y otra C mayúscula, creo que son. Bueno, ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letritas. Se los menciono también porque en los videos pasados se los he explicado y aún así hay personas que me dejan saber, bueno, muy bonito video, pero la letra no me dejaron quitarla, o por las letras no me dejan ver bien el patrón y cosas así, cuando yo ya les expliqué. Así que bueno, yo lo hago de corazón. También es algo nuevo que ustedes pueden aprender, que no tiene que ser relacionado al crochet, pero si quieren ver bien el patrón tienen que seguir esos pasos. Quiten las letritas si no les interesa que les aparezca. Dicho eso, ahora sí comenzamos. Hoy vamos a aprender a tejer una puntada muy bonita, como las pasadas también. Es una puntada que pueden utilizar como para algún chalequito de bebé, también para alguna mantita, bolso, para un bolso o una carterita, quedaría muy bonita. Así que es un proyecto, es una puntada que ustedes pueden tejer para cualquier proyecto. Nada más denle vuelo a la imaginación y ustedes pónganse a tejer algo con esta preciosa puntada. Si se quedan al final, que espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con esta puntada, qué se les vino a la mente cuando vieron este video. Me encantaría que me lo dejen saber en comentarios y yo con gusto los estaré leyendo. Para esta muestra estaré utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5-3 milímetros de grosor, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Comenzamos haciendo nuestro nudito. Esta puntada es múltiplo de 4 más 1, quiere decir que ustedes se van tejiendo de 4 en 4, 1, 2, 3, 4, hasta que tengan sus centímetros necesarios. Si quieren tejer alguna mantita, recuerden que la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros, o bien vendría siendo 1 metro por 1 metro. Así que ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta tener sus 100 centímetros, así. Ahora, si quieren terminar, por ejemplo, con 3 puntos en relieve por delante y 3 puntos en relieve por detrás, el múltiplo tiene que ser impar. Quiere decir, por ejemplo, tienen que irse de 4 en 4, después esas cadenas, el total de cadenas, lo tienen que dividir entre 4. Si les da un número impar, entonces están bien. Si les da un número par, entonces quiere decir que aquí al inicio van a tener puntos en relieve por delante y van a terminar con puntos en relieve por detrás. Pero si quieren los 3 puntos en relieve por delante, inicio y final, tienen que tener un número impar, no de cadenas sino de grupitos. O sea, hacen su total de cadenas múltiplo de 4, después dividen entre 4 y ahí les tiene que dar el múltiplo impar o el número impar. Aquí yo tengo mi múltiplo de 4. Para iniciar para este proyecto o esta muestra comenzaré con 20 cadenitas. Aquí es donde les digo que tienen que dividir 20 entre 4, me da un total de 5. Ahí tengo mi número impar. Entonces, una vez que tengamos el múltiplo de 4, recuerden que les dije que era de múltiplo de 4 más 1. Quiere decir que le agregamos una cadenita más. Ahora sí tenemos múltiplo de 4 más 1. Vamos a tomar lazada y en la cadena número 4 tejeremos un punto alto. Contamos aquí 1, 2, 3. En la número 4 hacemos punto alto. Con estas 3 cadenas tenemos un total de 2. En la siguiente, punto alto y tenemos 3 puntos altos. Una cadena, me salto un punto, una cadena. En la siguiente repetimos 1, en la siguiente 2 y en la siguiente 3. 3 puntos altos, una cadena, me salto un punto, en el siguiente 3 puntos altos, perdón, en las siguientes 3, 1, 2
3, una cadena, me salto una cadena, en la siguiente 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena, me salto una y en los últimos 3 punto alto, 1, 2 y 3. Y ahora sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupitos, el número impar. Para la siguiente vuelta estaremos levantando 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto y giramos. Estas 3 cadenas es para el primer punto. El siguiente estaremos haciendo un punto en relieve por detrás. Tomamos lazada, introducimos por la parte de atrás y tomamos este punto. Sacamos lazada, tenemos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Este es un punto en relieve por detrás. El siguiente repetimos por la parte de atrás, tomamos el punto y hacemos punto alto. Tenemos aquí 3 puntos altos. Una cadena, los siguientes 3 serán en relieve por delante. Toman lazada, por la parte de delante toman el punto y tejen su punto alto. 1, el siguiente por enfrente toman el punto, 2 y el siguiente, como se fijan, en relieve por delante el punto tiene que estar delante del gancho y tejen su punto alto. Cadena, los siguientes 3 serán en relieve por detrás, tomamos lazada por la parte de atrás, ahora el punto tiene que estar detrás del gancho. Y aquí hacemos punto alto, siguiente, punto alto, el siguiente, punto alto, cadena, los siguientes 3 en relieve por delante. 1, 2, 3, cadena y los últimos 3 en relieve por detrás. 1, 2 y el último, a mí me gusta tomarlo por atrás y tomamos la segunda cadenita. Y aquí está la primera, aquí está la segunda, yo lo tomo de esta manera y aquí tejemos el punto alto para que quede más como un punto en relieve. ¿Ven? Y tenemos algo así, un lado y el otro lado. Para la siguiente vuelta repetimos 1, 2, 3 cadenas y giramos. Ahora el punto que está por delante lo estaremos haciendo por detrás. El punto que está por detrás lo estaremos haciendo por delante. Estos puntos de aquí, como pueden ver, están por delante, quiere decir que lo estaremos haciendo por detrás. Tomamos lazada, introducimos por detrás y hacemos el punto alto. Tenemos aquí 2 y el último 3. Una cadena, los siguientes 3 están por detrás, entonces lo estaremos haciendo por delante. Tomamos aquí, si hicimos la cadena, ok, sí, tomamos 1, el siguiente por delante, 2 y el último por delante, 3. Una cadena, uy, aquí se me salió un poquito, está, una cadena. Los siguientes 3, como pueden ver, están por delante, entonces los vamos a hacer por detrás. Aquí tomamos lazada y tomamos el punto por detrás. 1, el siguiente, 2, el siguiente, 3. Una cadena, los próximos 3 están por detrás, los hacemos por delante. 1, no se les olvide nunca hacer su cadenita antes de pasar al siguiente grupo de 3. Tengo 3. Una cadena, estos 3 están por delante, los hacemos por detrás. Aquí 1, 2 y de nuevo introducimos por detrás, buscamos la segunda cadenita que es esta y la tomamos así y hacemos el punto alto. Tenemos terminada la vuelta número 3, algo así se mira una parte, un lado y este es el otro lado. Nuevamente 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y giramos. Estos puntos están por delante, nuevamente los hacemos por detrás. 2,
3 cadenas. Estos puntos están por detrás, los hacemos por delante, ¿sí? 1, 2, y 3 cadenas. Estos puntos están por delante, los hacemos por detrás. Así se van a ir repitiendo esta misma vuelta hasta tener su proyecto terminado, ¿ok? Nada más, es muy fácil, una vuelta de repetición, así que es demasiado fácil. Le vamos a avanzar y les muestro mi resultado. Bueno, amigos y amigas, aquí tengo este proyecto avanzado, esta muestra. Aquí tenemos un lado y de este lado la parte de atrás. De ambos lados es igual, así que no importa mucho de qué lado cubrirían al bebé si es que están haciendo la mantita o un chalequito, lo que sea que estén tejiendo. Pero es una puntada muy bonita y también estira mucho. Miren, aquí está, estiramos así hacia arriba y estiramos hacia los lados. Es una puntada que estira mucho, así que si lo van a hacer para ropita, pueden hacerlo un poquito más chiquito. Si es para bebé, algo más chiquitito, porque igual va a estirar muy bien. Deseo de todo corazón que les haya gustado este nuevo proyecto, esta nueva puntada, y si es así, por favor, les digo nuevamente, me dejan saber en comentarios qué es lo que ustedes tejerían con esta puntada. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.